Capítulo 1. Un filósofo sin obra. Sócrates no dejó ningún testimonio escrito acerca de su filosofía, por lo que todo cuanto sabemos de él es a través de miradas ajenas, la del ciudadano medio de Atenas, expresada en la Comedia, y la de los discípulos de Sócrates, expresada en los diálogos socráticos. El primer texto conservado que habla de Sócrates es una pieza teatral titulada Las nubes, escrita por Aristófanes y estrenada en el año 423 a.C. en Atenas. El filósofo realiza su primera aparición en escena con los pies metidos en un cesto y suspendido de una cuerda en el aire. Ante la pregunta de qué hace allí arriba, explica que pretende observar mejor el sol y los demás astros, y que para ello debe alejarse tanto como le sea posible de la tierra, pues ésta tiene la capacidad de absorber el jugo del pensamiento. Unas cuantas preguntas más nos permiten saber por boca de este estrafalario Sócrates que los dioses no existen, y que en su lugar es preciso adorar a las nubes, y, por encima de ellas, al aire. No es muy probable que los asistentes a la obra se tomaran demasiado en serio lo que veían. Las nubes es una comedia, y los atenienses eran un público experto que conocía perfectamente las convenciones del género. De hecho, la aparición de Sócrates como tal no debe considerarse un hecho fuera de lo común, pues el género de la comedia buscaba de forma habitual sus personajes y sus historias en la realidad más inmediata de la polis, entre sus militares, magistrados, literatos y, también, filósofos, todos ellos retratados en sus ocupaciones características, o algo parecido, como veremos a continuación. El Sócrates de las comedias. De acuerdo con el espíritu competitivo característico de la época, el estreno de las comedias tomaba la forma de un concurso que resolvía un jurado elegido entre los ciudadanos, en el marco de unos grandes festivales religiosos conocidos como Grandes Dionisias que se celebraban al término del invierno. Aquel año, Las nubes quedó en tercera posición. La versión que ha llegado hasta nosotros es una redacción posterior, revisada por el autor, que incluye una queja por este mal resultado. La pieza que ocupó el segundo lugar, Conos, de Amepsias, se ha perdido, pero sabemos que también tomaba a Sócrates como blanco de sus burlas. La coincidencia resulta sorprendente, si tenemos en cuenta que Sócrates debía de ser todavía un ciudadano relativamente anónimo por entonces. Se ha especulado con la posibilidad de que Sócrates hiciera algo aquel año para ganarse toda esta publicidad. Una de las hipótesis usuales consiste en señalar su participación en la batalla de Delion del año anterior, en la que Sócrates se distinguió por su valor durante la retirada. La batalla terminó en derrota para Atenas, según el testimonio de varios diálogos. No parece, sin embargo, que este dato guarde demasiada relación con el contenido de la comedia. De haber otro motivo, es probable que la propia comedia aluda a él de alguna manera, aunque en ese caso la referencia es tan indirecta que resulta invisible para el lector actual. También puede ser que Sócrates no hiciera nada especial aquel año, es decir, nada más allá de ser un notorio representante de las últimas tendencias intelectuales en Atenas, y deambular a menudo por el ágora interpelando a quienes se prestaran a ello. Su ventaja respecto a los otros sabios y maestros que llegaban cada año a la ciudad, algunos de ellos precedidos por una fama mucho mayor que la suya, sería justamente el hecho de que él había nacido en Atenas, y casi no se había ausentado nunca de ella, por lo que debía de ser un personaje familiar para los atenienses. Y ya se sabe que la caricatura gana mucho cuando se conoce al caricaturizado. La tradición pretende que en el estreno de Las nubes, el propio Sócrates, que estaba en las gradas, se puso de pie para que el público pudiera apreciar su parecido con la máscara que llevaba el actor que lo representaba en escena. Más allá del físico, por supuesto, los atenienses también podían comparar el carácter y las ideas de ambos. Y salvo que todo lo demás que nos ha llegado acerca de Sócrates esté profundamente desencaminado, hipótesis que muy pocos han defendido, se daban perfecta cuenta de las diferencias que existían entre el personaje de ficción y el Sócrates que se sentaba entre el público. El Sócrates que describe Aristófanes es una mezcla de elementos tomados de los físicos y de los sofistas, dos escuelas filosóficas que incluyen a su vez a figuras tremendamente dispares entre sí.
La mezcla ni siquiera es consistente. Su Sócrates cobra caro por sus enseñanzas como un sofista astuto y codicioso, pero es pobre como corresponde a un hombre que entrega todo su tiempo a cuestiones tales como por qué parte del cuerpo zumba un mosquito. Naturalmente, la licencia artística puede cubrir eso y mucho más, a condición de que toque una fibra sensible, y la reacción que producían entre los atenienses todas estas nuevas enseñanzas debió de serlo sin duda. Casi una cuarta parte de los chistes que nos han llegado de la Atenas de la época la toman con los filósofos, y la lista de apariciones de Sócrates en las comedias no termina siquiera en las dos que hemos citado. El público de las comedias dedicadas a Sócrates reía porque a la vez reconocía y no reconocía en escena a uno de esos nuevos maestros y sabios que encontraba a menudo por las calles. Aquí la diferencia entre unos y otros no era muy relevante, y porque todos ellos le suscitaban desconfianza y fascinación a partes similares. En este sentido, podría decirse que el Sócrates de la comedia corresponde a la idea que se hacía de él el ciudadano medio de Atenas, que apenas lo conocía de vista u oídas, o a lo sumo de un trato muy ocasional. Lo primero que destaca la comedia de Aristófanes de estos nuevos filósofos son sus tendencias sectarias, algo que probablemente inquietaba de un modo especial en la politizada Atenas. Antes de encontrarnos con Sócrates suspendido en su cesto, hemos tenido que esperar a que un discípulo suyo abriera la puerta de su pensatorio y nos llevase con gran ceremonia hasta la presencia del maestro. En este punto, Aristófanes tenía en la cabeza sin duda a Pitágoras y su célebre sociedad filosófica, que imponía un código completo de conducta y pensamiento, así como un programa político a sus miembros. Por el camino, el discípulo pasa revista a algunas de las materias que se estudian allí. La primera de todas es establecer cuántas veces puede saltar una pulga la longitud de sus patas. Otras son la astronomía, la geometría o la cartografía. En conjunto, está claro que el papel que le toca desempeñar a Sócrates en esta parte de la obra es el de filósofo natural o físico, y también que Aristófanes no cree demasiado en la utilidad de las investigaciones de estos pensadores. Los primeros filósofos. La filosofía natural surge en las colonias griegas de las costas de Jonia, en la actual Turquía, a principios del siglo VI a.C. y se extiende posteriormente a las costas de la Italia meridional. Sin duda, las colonias ofrecían un entorno más adecuado para el desarrollo de nuevas ideas, tanto por el contacto con otras culturas como por su mayor distancia de los centros de la ortodoxia religiosa y cultural. La burla cargada de intención de las nubes tiene que ver precisamente con la reacción que suscitaba en Atenas la llegada de algunos de estos sabios de las colonias. Según algunas fuentes, el primero de estos sabios jonios en llegar a Atenas fue Anaxágoras, que es probablemente a quien tiene en mente Aristófanes en todo este pasaje. Se ha dicho que pudo ser el maestro de Sócrates, aunque no aparece en los diálogos de Platón más que de un modo muy indirecto. En el Fedón, Sócrates dice que en cierta ocasión escuchó a alguien leer en voz alta un libro de Anaxágoras. Algunos han interpretado, a partir de las referencias de otros autores, que este lector era otro filósofo llamado Arquelao, y que todo el pasaje era una forma muy condensada y literaria de explicar que Anaxágoras fue maestro de Arquelao, y este a su vez de Sócrates. Más allá de cómo realizara su aprendizaje, las fuentes coinciden de manera mucho más clara en que Sócrates estaba familiarizado con la filosofía natural, aunque su afición por ella pronto dejó paso a otros intereses. Según la exposición clásica de Aristóteles acerca del origen de la filosofía, el objetivo fundamental de los primeros filósofos era la búsqueda de un principio material para todas las cosas. Aristóteles pasa revista rápidamente a diversas opciones que se propusieron de forma sucesiva: el agua, Tales; el aire, Anaxímenes y Diógenes; el fuego, Heráclito; los tres anteriores más la tierra, Empédocles. Cuando llega a Anaxágoras, la tradición ha evolucionado hasta el punto de proponer una pluralidad infinita de ingredientes que en un origen se hallaban en porciones tan pequeñas que resultaban indistinguibles del aire que los unía. Esta masa primigenia habría empezado a rotar y de este modo todo lo pesado, lo húmedo, lo frío y lo oscuro se fue quedando en el centro. Ahí estaría la tierra con todo lo que contiene, mientras que lo ligero,
lo cálido, lo seco y lo brillante se fue dispersando. Ahí estarían los astros y por último el aire. No cabe duda de que la física de las nubes encaja perfectamente en esta versión del origen del universo, que Aristófanes presenta con una mezcla bien visible de incredulidad y soma. De hecho, el aura de especulación poco útil acompaña a los filósofos naturales no solo en las comedias de este autor, sino también en muchos otros textos de la época. Se trataba ya entonces de un lugar común, que ha perdurado en buena medida hasta la actualidad. Lo curioso del caso es que si una escuela de filósofos no merece esta fama, es precisamente la suya. En la comedia de Aristófanes, quien sigue al ceremonioso discípulo hacia el interior del pensatorio es un viejo llamado Strepsiades, que está empeñado en convertirse también en discípulo de Sócrates. Ya desde el principio queda claro que su vocación filosófica real es más bien escasa, pues apenas sabe reaccionar ante las sutilezas que le desvela su guía de otro modo que no sea preguntar una y otra vez, ¿para qué sirve? Pero lo cierto es que, si exceptuamos la cuestión de la distancia que salta una pulga, que es obviamente una broma, su guía no tendría muchos problemas para justificar la utilidad de las demás investigaciones practicadas en el pensatorio. Ya en la antigüedad, la fama de los primeros filósofos se basaba sobre todo en sus aportaciones en campos como la astronomía, la meteorología, la fisiología, la medicina, la geometría, la cartografía y un largo etcétera. En este sentido, se ha dicho con razón que pueden situarse tan cómodamente en el origen de la ciencia como de la filosofía. Es más, si algo los distingue de los filósofos y los científicos posteriores, es que apenas se reconoce ningún programa de investigación, no digamos ya una metodología clara de observación y argumentación en su variada actividad más allá de la resolución de los problemas que van encontrando. Y lo mismo puede decirse, en el fondo, de la pregunta que más comúnmente se asocia con ellos, la más especulativa de todas las que pueden plantearse, la pregunta por el principio de todas las cosas. Aristóteles se refiere a los primeros filósofos como aquellos que hablan de la naturaleza, por oposición a aquellos que hablan de los dioses. Debe tenerse en cuenta que la novedad consistía en el propio concepto de naturaleza, no solo en la importancia que se le diera, tal como se ha señalado. La palabra naturaleza aparece mencionada una sola vez en toda la obra de Homero, que constituía casi una enciclopedia del saber griego en los inicios de la escritura. Dicha mención es, de hecho, bastante significativa. En uno de los fragmentos más conocidos de la Odisea, la diosa Circe ha transformado a la tripulación de Ulises en una piara de cerdos, y el dios Hermes interviene para asistir al héroe. Su ayuda toma la forma de indicarle las propiedades, la naturaleza de una hierba que le volverá inmune a las artes de Circe. Vemos pues que la naturaleza realiza su aparición en la cultura griega como una forma de defenderse del poder de los dioses. Es más, en el relato de Homero parece que la ventaja de los dioses frente a los hombres se reduce tan solo a que aquellos conocen la hierba en cuestión y pueden conseguirla con mayor facilidad que estos. Pero esas son circunstancias que un hombre astuto y viajado como Ulises debería poder superar si se lo propone, aunque en Homero esta victoria no se consiga aún sin la intervención de otro dios. Una filosofía muy práctica. Aristóteles otorga el papel de primer filósofo a Tales de Mileto, originario de esta ciudad situada en las costas de Jonia, actual Turquía. En las escasas líneas que le dedica, le señala como el primer practicante de un tipo de reflexión que busca un sustrato de tipo material para el mundo. Según su testimonio, Tales habría encontrado la respuesta a esta pregunta en el agua, es decir, el mundo tendría en el agua su origen, final y componente último, y por ende reposa sobre ella como un madero. Aristóteles observa que de este modo no se resuelve nada, pues no queda claro sobre qué reposa el agua en cuestión. Es improbable, no obstante, que Tales diera a esta teoría la misma relevancia que le atribuye Aristóteles dentro de su exposición. Tal como el propio Aristóteles observa, las ideas de Tales entroncan con las concepciones míticas más próximas, donde el agua es el origen de la tierra, tradición babilónica, se encuentra debajo de la tierra, tradición semita, la envuelve por debajo y por encima, tradición egipcia, en la imagen.
Es razonable suponer, por tanto, que las referencias de Tales al agua son un intento más bien práctico de armonizar estas distintas tradiciones. Un sabio despistado, antes de Aristóteles, lo que Heródoto había destacado de Tales fueron sus consejos al rey Creso sobre la mejor organización administrativa de su reino, su propuesta de cavar una zanja para desviar el curso de un río y permitir el paso de su ejército, así como su predicción de un eclipse que al parecer cambió la suerte de una batalla. No parece que esta hoja de servicios encaje en el perfil de lo que hoy llamaríamos un sabio despistado. En efecto, Tales no se encerraba en ninguna disciplina propiamente teórica como la teología, la ciencia o la filosofía, es más, ni siquiera seguía ningún método sistemático de observación, experimentación o demostración, sino que su interés se guiaba siempre por la resolución de problemas concretos, y sin embargo, el tópico del sabio despistado nace en esta misma época, e incluso se podría decir que a propósito de Tales, según Platón, hasta las esclavas se reían de él porque cierta noche estrellada dio con sus huesos en el fondo de un pozo mientras iba observando los cielos. El nacimiento de la teoría va inmediatamente acompañado de una reacción burlona a su alrededor, aun cuando esta teoría incipiente fuera extraordinariamente práctica a ojos de alguien más moderno, y aunque los demás filósofos pudieran sumarse ocasionalmente a la burla siempre que se tratara de otro filósofo, claro está, no tarda en surgir también el espíritu gremial. Así, Aristóteles compensa la anécdota de Platón con otra de signo contrario. Harto de oír cómo tachaban de inútil la filosofía, Tales demostró su utilidad en el terreno que más podía convencer a sus detractores, a saber, ganando una fortuna con el alquiler de presas de aceite después de prever cuándo sería la mejor cosecha de aceitunas. Los filósofos naturales recurren a la naturaleza con fines no muy distintos a los de Ulises. También ellos son miembros destacados, a menudo aristocráticos, de sus comunidades, por lo general colonias griegas alejadas de sus comunidades de origen, que mantienen un estrecho contacto con distintas culturas a través de la escritura, de la navegación, del comercio, de la guerra. La pregunta por el principio de todas las cosas es una de las primeras con las que podía encontrarse una persona así, en un contexto de contacto creciente entre culturas míticas y religiosas diversas. Su intento de dar una respuesta única obedece, por un lado, a la necesidad de dar solución al conflicto entre tradiciones dispares, y, de hecho, las respuestas que proponen son en buena medida reelaboraciones y armonizaciones de las propias explicaciones míticas que pueden encontrarse en su entorno geográfico. En este sentido, sus teorías forman parte del mismo impulso racionalizador que las cosmogonías de pensadores religiosos como Hesíodo, que se esfuerzan por poner orden en el panteón de los dioses, cada vez más abigarrado. No obstante, lo que distingue a estos pensadores de los que se mantienen aún en la esfera de la reflexión religiosa tradicional, es el empeño por formular la solución a estos conflictos en términos naturales. A pesar de las frecuentes acusaciones de impiedad que se dirigieron contra los filósofos naturales, no está claro que ninguno se declarara ateo. El asunto para ellos no era tanto la existencia de los dioses como la capacidad de intervención que pudieran tener estos en los asuntos humanos. Se trataba de buscar explicaciones para las cosas que no pasaran por una decisión de los dioses y de ganar así un espacio de autonomía frente a ellos. En este sentido, la naturaleza, tal como ellos la entienden, se define casi enteramente por ser aquello que no está al arbitrio de los dioses. Es fácil ver el potencial subversivo de este punto de vista en unas sociedades donde cada decisión y cada evento estaba totalmente imbricado en prácticas e instituciones religiosas, para que perder el tiempo participando en todas esas liturgias y preguntando a los oráculos si los dioses no intervienen en los asuntos humanos. La crítica de Aristófanes a los filósofos naturales tiene más que ver con esta pérdida del referente moral de los dioses que con la falta de utilidad práctica e inmediata de sus investigaciones. Para los atenienses, que se preocupaban por el abandono de las prácticas religiosas y las tradiciones ancestrales de la ciudad, una tensión que era naturalmente mucho más fuerte en Atenas que en las colonias, la orientación geográfica que obtenía el navegante gracias al conocimiento de los astros no podía
compensar la pérdida de orientación moral que llevaba asociada si los dioses dejaban de tener pane en todo ello. Anaxágoras, precisamente, había tenido que huir de Atenas pocos años antes del estreno de Las nubes por haber dicho que la luna no era más que una piedra. En este sentido, la burla de Aristófanes corta en las dos direcciones cuando describe la entrada de Estrepsíades en el pensatorio. Lejos de ser muestra de una mayor sensatez, la fijación del viejo con la utilidad de cada cosa le vuelve incapaz de entender nada que vaya más allá de sus intereses más estrechos. Cuando el discípulo le explica que la geometría sirve para medir la tierra y elaborar mapas, Estrepsíades solo es capaz de entender que están hablando de parcelación de terrenos para su venta, pero en el fondo viene a decir Aristófanes, hacer un mapa de la tierra y hacer negocios dudosos con ella no son cosas que estén tan lejos entre sí. A ojos de muchos atenienses, el nuevo saber va de la mano de una pérdida de orientación moral. En este sentido, el aprendiz de físico y el viejo avaricioso son tal para cual. Los nuevos filósofos. El personaje de Estrepsíades de las nubes es una revista, un nuevo rico acuciado por las deudas que ha contraído por culpa de su hijo, que ha desarrollado una afición muy cara y aristocrática por las carreras de caballos. En la segunda mitad del siglo V a.C., Atenas era en buena medida una ciudad de nuevos ricos. La victoria final frente a los persas en la Tercera Guerra Médica 479 y el 449 a.C. le había entregado la hegemonía naval en el Mediterráneo, lo que se tradujo en una gran expansión comercial, en un contexto donde el comercio, la explotación colonial y la piratería no resultaban siempre fáciles de distinguir. La moneda, inventada hacía poco más de un siglo, había facilitado además la disolución de los antiguos lazos clientela-res en beneficio de las relaciones mucho más anónimas y cambiantes propias del mercado. En una estampa que debía de ser habitual, este nuevo rico es acosado por sus propios vecinos para cobrar los intereses de los préstamos que ha contraído con ellos. Se trataba de un mercado financiero donde los préstamos se daban entre particulares y se asentaban a menudo en lazos ancestrales de clan y tribu, unos lazos que pronto se revelaron impotentes para controlar la situación. El resultado fue una extraordinaria proliferación de litigios de toda índole, aunque la mayoría relacionados con el nuevo invento de la moneda. Uno de los acreedores de Estrepsíades se lamenta por tener que llevar a un miembro de su propio demos ante los tribunales, a pesar de lo cual asegura al público reunido que no piensa deshonrar a la patria faltando al deber de denunciar a sus vecinos. Se trata de una broma, claro está, pero una que expresa bien el conflicto de lealtades que vivía la ciudad. El litigio constituía pues un destino casi inevitable para el ateniense, y el nuevo rico se presentaba ante los tribunales con un claro sentimiento de inferioridad respecto al aristócrata, que gozaba de una educación muy superior. Lo mismo le ocurría en las otras grandes instituciones de la democracia ateniense, sobre todo en la asamblea, donde todos tenían el mismo derecho a tomar la palabra y someter propuestas a votación. De hecho, si uno examina el sistema de democracia directa y extraordinariamente celosa de la igualdad política de los ciudadanos que imperaba en Atenas, casi se puede decir que el gobierno de la ciudad no era más que el orador que aquel día había logrado convencer a la asamblea. En este contexto debe entenderse la figura del sofista, que es otro de los papeles que le toca desempeñar a Sócrates en esta obra. Cuando, en las nubes, Sócrates le pregunta a Estrepsíades por qué se presenta ante él, su respuesta no puede ser más clara: quiere aprender a hablar. Concretamente, quiere poder ir a juicio y convencer al jurado de que no debe nada a nadie, aunque por supuesto no sea esa la verdad. La cosa no va tan en broma como podría parecer. El buen uso de las palabras para convencer a una audiencia era, en efecto, la pieza central de la oferta educativa de los sofistas, una nueva especie de filósofos itinerantes que llegaban a la ciudad desde los más diversos lugares. Su actividad era totalmente profesional, y al parecer muy lucrativa. Se decía que Protágoras, uno de los primeros y más famosos sofistas, había amasado una fortuna enseñando a hablar a los hijos de los nuevos ricos. Las enseñanzas que le ofrecen a Estrepsíades en el pensatorio incluyen asuntos relacionados con la flexión y el sentido correctos de las palabras,
con la versificación poética y, sobre todo, con el arte de la composición de discursos contrapuestos en disputas modeladas a imagen del escenario judicial. Esta lista da una idea bastante aproximada del tipo de enseñanzas que impartían sofistas reales como Gorgias o Protágoras, aunque había grandes variaciones. Protágoras, por ejemplo, extendía sus intereses a lo que hoy llamaríamos las ciencias sociales, y algunos, como Hipias, se mostraban dispuestos a enseñar cualquier materia a cambio de un precio. En todo caso puede reconocerse un desplazamiento general del objeto de estudio desde la naturaleza hacia asuntos más próximos al hombre, pero este desplazamiento va estrechamente ligado, a su vez, a otro cambio que afecta a la función misma del conocimiento. Ya no se trata de una noble aportación del sabio a la comunidad, sino que el sabio se pone expresamente al servicio de los intereses particulares de un cliente y cobra por ello. En este sentido, es preciso poner la evolución de la filosofía en Grecia en el contexto de la transferencia del saber de las clases aristocráticas tradicionales a las nuevas clases pudientes nacidas del comercio y de la movilidad social propiciada por el creciente uso de la moneda. La técnica de argumentación que tratan de enseñarle a Strepsíades en el pensatorio de las nubes, de forma totalmente infructuosa, también es típica de la sofística. Se trata de explotar la discrepancia entre lo que hacen los dioses, según los mitos, y lo que se supone que encarnan como modelos morales, con el fin de exonerar al orador de su deber de cumplir con tal o cual precepto, en este caso, el deber de pagar las deudas. La mitología griega ofrecía sin duda un amplio terreno de juego para esta clase de argumentación, dada la conocida tendencia de sus dioses a las riñas familiares y a los comportamientos menos que honrosos. Pero si este recurso fallaba, siempre quedaba el terreno de juego aún más amplio de las disputas entre los hombres. Los griegos usaban la palabra convención nomos para referirse a las leyes, las costumbres y demás normas que los hombres se dan a sí mismos. Se trata de una palabra que gana gran relieve en los debates filosóficos de esta época, igual que lo había hecho antes la palabra naturaleza. En cierto modo, puede decirse que lo hacen de la mano. Como ha señalado el filósofo contemporáneo Alasdair MacIntyre, el pensamiento griego evoluciona en respuesta al contacto entre culturas y tradiciones diversas, así como a la transformación interna de sus sociedades. En la medida en que los dioses dominan totalmente el imaginario de estas culturas, este contacto se traduce en un conflicto entre divinidades. El concepto de naturaleza es una manera de suavizar y gestionar este conflicto, pero en la medida en que este concepto logra su cometido, los protagonistas del conflicto toman cada vez más el aspecto de hombres. El concepto de convención da nombre a esta nueva situación y trata de gestionarla, abriendo un nuevo diálogo con el concepto de naturaleza. Platón nos ha legado el juicio general de que el desplazamiento del interés de la naturaleza a la convención por parte de los sofistas obedece a un abandono del interés por la verdad, es decir, a un creciente relativismo. No obstante, los propios diálogos de Platón muestran una complejidad mucho mayor en las reflexiones de los sofistas sobre la relación entre convención y naturaleza. Así, sofistas como Gorgias, Calícles o Trasímaco defienden en diversos tonos y matices que la naturaleza constituye la auténtica moral, frente a la cual la moral convencional sería una represión ilegítima. Otros, como Antifonte, Hipias o el propio Protágoras, defienden en cambio que las convenciones no se oponen sino que tienen su fundamento en la naturaleza, ya sean todas las convenciones o bien solo una parte de ellas, las cuales tenderían a ser comparadas por todas las sociedades. Como cabía esperar, Las Nubes termina con el fracaso del plan de Strepsíades de escapar a sus deudores mediante las técnicas de los sofistas, y este regresa al fin arrepentido a las prácticas y creencias tradicionales que poco antes había abandonado. En cierto modo, su ingenua creencia en el poder mágico de las palabras sugiere que no ha salido nunca del universo mental litúrgico y religioso en el que había crecido. Tal vez gracias a esta misma falta de sofisticación, Aristófanes todavía ve salvación para Strepsíades. No parece que pueda decirse lo mismo de Sócrates y sus discípulos. A la vista del final de la obra, Strepsíades prende fuego al pensatorio, con todos ellos dentro.
La conclusión que nos ofrece el conservador Aristófanes es que el abandono del universo religioso tradicional lleva irremisiblemente a la disolución moral de la sociedad. Es preciso, por tanto, reaccionar de forma enérgica ante las nuevas corrientes de pensamiento. A medida que progresaba la guerra del Peloponeso y los años de esplendor de Atenas tocaban a su fin, cada vez eran más los atenienses que compartían la opinión de Aristófanes. Al final se giraron contra Sócrates, convertido de nuevo en compendio y personificación de todas las nuevas enseñanzas a las que echaban la culpa de la ruina de la ciudad. Cuando llegó este momento, los discípulos de Sócrates salieron a defenderlo de las acusaciones, y nos ofrecieron un retrato muy distinto del que habían dado de él las comedias. El Sócrates de los diálogos socráticos. Hablar de los discípulos de Sócrates resulta cuestionable, pues, de acuerdo con la mayoría de versiones que nos han llegado, éste evitaba en lo posible adoptar la posición de maestro con aquellos que lo acompañaban. No obstante, los jóvenes que se acercaban a él, a menudo atraídos por la fama de sus hazañas dialécticas, Sócrates acostumbraba a realizarlas en un lugar tan público y lleno de gente como el Agora, al parecer cerca de las mesas de los cambistas de moneda, si adoptaban en general la actitud de discípulos. Seguían a Sócrates, lo escuchaban, le hacían preguntas y trataban de imitarlo, interpelando a sus conciudadanos en su mismo estilo. A la muerte del filósofo, llevaron lo que habían aprendido a la escritura y crearon un género literario que gira enteramente en torno a su figura. Existen teorías muy dispares sobre la cronología de los diálogos socráticos, pero una versión muy extendida considera que el género debió de nacer muy poco después de la muerte del filósofo, en el 399 a.C., tal vez con la Apología de Sócrates, escrita por Platón, la cual podría ser a su vez una respuesta a la acusación contra Sócrates que escribió Polícrates apenas 6 años después de la ejecución del pensador. En ella se hace alusión a apologías escritas por otros autores. Todo indica pues que en los 10 años posteriores a la muerte de Sócrates, la reelaboración de los argumentos de la acusación y la defensa en su juicio dio ocasión a una gran actividad literaria. A partir de ella se desarrolló el género que hoy conocemos como diálogo socrático, que reproduce la vida del filósofo en las más variadas circunstancias, siempre enfrascado en una peculiar forma de conversación con quienes lo rodean. En este sentido, las señas de identidad del género podrían identificarse en la presencia de Sócrates, en principio como protagonista, aunque también puede ser un contertulio más, o incluso un simple espectador. La forma dialogada, ya sea en estilo directo, indirecto, una conversación contada por alguien, o una combinación de ambas, y una serie de temas recurrentes, centrados en la virtud y el cuidado de sí. En subidas, opiniones y sentencias de los filósofos más ilustres, el historiador Diógenes Laercio, que escribía en el siglo III después de Cristo, da una lista de hasta 12 nombres de discípulos destacados de Sócrates, aunque la crítica actual duda de la historicidad de algunos de ellos. Se dan por reales al menos 4 discípulos atenienses: Antístenes, Esquines, Platón y Jenofonte, más otros 3 llegados de otros puntos del universo griego: Euclides de Megara, Aristipo de Cirene y Fedón de Elis. De todos ellos, Aristipo fue el único que no escribió diálogos socráticos. Los demás se lanzaron activamente a la composición de esta clase de libros, en lo que se convirtió por momentos en una especie de diálogo de diálogos a través del cual los discípulos competían, se respondían, se peleaban, se plagiaban, eran personajes en los diálogos del otro, y en general, ponían a Sócrates en conversación con medio mundo. El género creció más tarde con las aportaciones de pretendidos discípulos, los pseudoplatónicos, de tal modo que más de 100 años después de la muerte del filósofo todavía se seguían escribiendo diálogos socráticos. De la mayoría de estos diálogos solo se conserva el título y citas dispersas en las obras de comentaristas posteriores, como el propio Diógenes Laercio. Entre los diálogos, escritos por quienes conocieron personalmente a Sócrates, solo los de Platón y Jenofonte se han conservado,
por lo que nuestra imagen de Sócrates se basa ante todo en su testimonio. La cuestión de cuál de los dos merece más crédito ha ocupado a los historiadores de las ideas durante casi 2 siglos, desde que el filósofo alemán Friedrich Schleiermacher pusiera en cuestión el crédito del que Jenofonte había gozado desde la antigüedad hasta el siglo XVIII. La crítica de Schleiermacher se basaba en considerar que Jenofonte se excede en su defensa de Sócrates, hasta el punto de convertirle en un pensador totalmente convencional. Por otro lado, hacía hincapié en que Jenofonte era un político y un soldado antes que un filósofo, por lo que no podía ser el mejor testigo de las ideas de aquel. De acuerdo con este argumento, si Sócrates era un moralista tan afín a las posiciones del ateniense medio como lo representa Jenofonte, ciertamente no debería haber sido ejecutado, pero tal vez tampoco habría razón para leerlo ahora. Estos argumentos fueron calando entre la crítica, y en poco más de 100 años todo el crédito que antaño tenía Jenofonte había pasado a Platón. En los últimos tiempos, el debate ha girado más bien en torno a cuáles de los diálogos platónicos representan con mayor fidelidad al Sócrates real y su pensamiento, en la medida en que muchos lectores perciben diferencias importantes entre las ideas y actitudes que manifiesta en distintos diálogos. Jenofonte y Aristóteles y, en menor medida, el propio Aristófanes juegan a menudo el papel de árbitros en esta clase de debates académicos, de tal modo que una determinada idea o rasgo se considerará más atribuible a Sócrates si ellos también se lo atribuyen. Una de las contribuciones más influyentes que se han hecho recientemente a este debate ha sido la del filósofo Gregory Blastos. Según este especialista, cabe distinguir, por un lado, un primer grupo de diálogos escritos por Platón mientras aún era joven, y la influencia de Sócrates conservaba su ascendente sobre él, en los que ofrece un retrato básicamente fiel del Sócrates histórico. Con el tiempo, dicho ascendente habría perdido fuerza y Platón tendería cada vez más a desarrollar el pensamiento de Sócrates en direcciones totalmente nuevas, en respuesta tal vez a ciertas lagunas y problemas que encontraba en sus planteamientos. A partir de cierto punto, Sócrates se habría convertido en un mero portavoz de Platón. La lista de diálogos socráticos de juventud ha sido y sigue siendo motivo de disputa entre especialistas, pero hay cierto consenso en incluir la apología de Sócrates, el Cármides, el Critón, el Eutifrón, el Gorgias, el Hipias Menor, el On, el Laques y el Protágoras. Un caso especial sería la República, que parece haber sido redactado en 2 fases y contiene partes asignables a una y otra etapa. Al margen de este debate, se sitúan aquellos que subrayan el carácter fundamentalmente ficcional de los diálogos socráticos como género, y por tanto la imposibilidad de reconstruir a partir de ellos la figura de un Sócrates histórico. Desde esta perspectiva, se insiste en que muchas decisiones interpretativas se toman en base a las preferencias filosóficas del propio intérprete, como por ejemplo el giro radical en el crédito asignado a Platón y a Jenofonte, que obedecería en el fondo al poco gusto de nuestra época por el moralismo de Jenofonte. Del mismo modo, se llama la atención sobre la circularidad de muchas argumentaciones usadas para justificar el carácter más o menos socrático de un determinado diálogo de Platón. Así, la ordenación cronológica de los diálogos que se emplea para justificar su mayor o menor proximidad histórica a Sócrates se basa en parte en las propias ideas expresadas en el diálogo y, por tanto, en la visión previa del historiador acerca de que ideas son más socráticas y que ideas son más platónicas. Diógenes Laercio recoge la anécdota de que, al oír a Platón leer uno de sus diálogos en voz alta, Sócrates habría exclamado, por Heracles, ¿cuántas mentiras dice este joven sobre mí? La anécdota es casi con toda certeza una invención de este autor, pero sugiere que en la antigüedad la falta de rigor histórico de los diálogos podría ser algo generalmente aceptado, sin que nadie viera en ello el problema que ha visto la crítica moderna. Hoy se admite en general que probablemente se ha exagerado la importancia y sobre todo la viabilidad de encontrar soluciones objetivas al problema del Sócrates histórico. Como resultado, cada cual es más libre de elaborar su propia interpretación de Sócrates, sin tener que justificar el empleo de tal o cual fuente, como también de realizar estudios comparados,
sin tener que preocuparse de construir a un Sócrates unitario. Tampoco parece que haya razón, no obstante, para abandonar la idea de un Sócrates histórico como horizonte de trabajo, así como de muchas de las valiosas hipótesis interpretativas adelantadas, puedan o no considerarse concluyentes a fecha de hoy o esperarse que lo sean algún día. En lo que sigue nos mantendremos fieles a la idea de un Sócrates histórico y daremos prioridad a la visión que ofrece Platón sobre él, y de manera muy especial a los diálogos platónicos que la mayoría de los especialistas ha considerado más socráticos. Dentro de estos, daremos también un protagonismo muy superior al diálogo que menos controversia ha suscitado como testimonio sobre Sócrates, la Apología de Platón, siendo la obra con la que arranca el género y la que marca las claves de todos los diálogos posteriores. La Apología es curiosamente el menos dialogado de todos ellos, y en este sentido el menos representativo. En efecto, el libro consiste en una serie de discursos de defensa que realiza el propio Sócrates el día de su juicio, y en los que explica en primera persona su proyecto filosófico. El diálogo sigue recogiendo hoy la visión fundamental que la mayoría de personas tiene sobre Sócrates, y todos los demás diálogos se leen en cierto modo desde él. El Sócrates histórico. Los criterios que acabamos de apuntar permiten dar ya una primera respuesta a la pregunta de quién es Sócrates. Recurriremos para ello a una serie de datos biográficos que aparecen de forma dispersa en los diálogos y fuentes conexas, prefiriendo en cada caso aquellos a los que la crítica ha tendido a dar más credibilidad. Así, sobre la base de la declaración de Sócrates de que tenía 70 años en su discurso inicial de la Apología, se ha concluido que Sócrates nació en el 469 o 468 a.C. Algunas fuentes antiguas llegan a situar la fecha exacta en el 6 del mes de Targelion, en torno al mes de mayo, aunque la sintonía de esta fecha con la del nacimiento de Platón, el día siguiente, sumada a otras coincidencias con el calendario religioso, sugieren que se trata de una reelaboración posterior. Sócrates era hijo de Sofronisco, escultor de taller, y Fenarete, que a la muerte de su esposo trabajó como partera. Su familia era del Demo de Alopece, un suburbio de Atenas próximo al monte Pentélico, donde se hallaban las canteras de las que salía la materia prima para muchas esculturas destinadas a la Acrópolis y a innumerables casas privadas. Sus orígenes artesanos le atribuyen un nivel social comparativamente bajo en relación con la mayoría de los filósofos que le precedieron. No obstante, la Atenas de aquella época ponía al alcance de todos sus ciudadanos libres una educación básica en la lectura, la escritura y el cálculo, y, según parece, Sócrates también tuvo acceso a los estudios más tradicionales y más aristocráticos de la gimnasia y la música. Algunas fuentes le atribuyen incluso gran afición por ambas, y se especula con la posibilidad de que tocara la lira. Por lo demás, la familiaridad que demuestra Sócrates en los diálogos con la literatura y el pensamiento del momento se ha atribuido a la propia vida cultural de Atenas, a sus numerosos festivales y concursos literarios, además de la presencia habitual de sabios procedentes de todo el Mediterráneo. Mención aparte merece la creciente circulación de libros y las oportunidades sin precedentes que estos ofrecían para el contacto con nuevas ideas. Los diálogos presentan a Sócrates como un buen lector, pero crítico con lo que leía hasta el punto de advertir en el Eutidemo contra los libros mismos como un acceso engañoso al saber. A la edad de 18 años, los jóvenes atenienses eran presentados a la ciudad para su pleno reconocimiento como ciudadanos, lo que implicaba también su participación en algunos de los deberes cívicos que conllevaba la ciudadanía. El primero era un servicio de 2 años en la milicia ateniense para su formación de cara al combate. Parece que Sofronisco murió alrededor de esta época, lo que convirtió a Sócrates en el responsable legal de su madre hasta que ésta se casó otra vez. Por los mismos años en que Sócrates debía de estar dedicado a su formación militar. En torno al 450 a.C., Platón lo sitúa hablando con 2 grandes filósofos de visita en la ciudad, Parménides y Zenón. Atenas era una ciudad de gran actividad cultural y a la que asistían visitantes de todo el Mediterráneo. Por citar solo los festivales más espléndidos, anualmente se celebraban las Panateneas, las Dionisíacas y las Eleusinas,
dedicadas respectivamente de acuerdo con el celo religioso que conservaba la ciudad a Atenea, Dionisio y Demeter, y que combinaban las ceremonias litúrgicas con concursos y exhibiciones atléticas, musicales, poéticas y teatrales. Platón no da más referencias sobre Sócrates hasta el año 433 a.C., cuando menciona sus visitas en la casa del rico Calías, donde se reunían los sofistas más célebres del momento. Como correspondía al hijo de un artesano, Sócrates debió aprender el oficio de su padre en el taller. Cierta tradición le atribuye la autoría de uno de los dos relieves de las Gracias halladas en la Acrópolis. Se trata de una obra relativamente tosca y poco original, de acuerdo con la modesta categoría que se atribuye a la producción paterna. Fuera cual fuera su participación en esta escultura, lo cierto es que Sócrates no prosiguió el oficio familiar, sino que optó por dedicar su vida a la filosofía, puesto que siempre se negó a cobrar por esta actividad. Se ha supuesto que debió de heredar de su padre un patrimonio suficiente para mantenerse. Algunas fuentes antiguas cifraban este patrimonio en una casa y una cantidad de dinero en torno a las 70 minas, por las cuales su rico amigo Critón, que le habría hecho de banquero, le pagaba intereses. Si tenemos en cuenta que un 12% anual era un porcentaje de intereses usual por entonces, es bien posible que Sócrates pudiera permitirse el ocio imprescindible para sus ocupaciones filosóficas. Tal como dice en uno de los diálogos escritos por Genofonte, el ocio es el mayor bien que se puede tener. Cuestión distinta es si con el tiempo este patrimonio fue menguando hasta ponerlo en dificultades económicas. Algunas fuentes le echan la culpa de esta situación a la gestión financiera de Critón. En su discurso de la Apología, Sócrates reconoce haber descuidado sus asuntos y arruinado su patrimonio para dedicar su vida a la filosofía. Sócrates se presenta en este mismo discurso como un ciudadano poco activo en la política de la ciudad, pero en cambio recuerda expresamente su participación en hasta 3 campañas militares. Así, Sócrates habría tomado parte en el sitio de Potidea, entre 432 y el 429 a.C., al inicio mismo de la guerra entre Atenas y Esparta, que se prolongaría durante las 3 décadas siguientes, y que terminaría con la derrota de su ciudad. En esta batalla, no obstante, la victoria fue para Atenas, y el valor de Sócrates fue descrito con gran admiración por el joven noble Alcibíades, a quien según parece, salvó la vida. Similares elogios mereció su participación en la derrota de Delión, en 424 a.C. Según asegura el general Laques en el diálogo del mismo título, la victoria en esta batalla habría caído de su lado si todos los atenienses se hubieran conducido con el mismo valor que Sócrates. A pesar de su buen desempeño militar, Sócrates mantuvo siempre su condición de soldado raso. Dentro de las distintas categorías que existían en el ejército ateniense, le correspondía la de hoplita, lo que suponía que podía costearse él mismo su equipamiento. Superada la cincuentena, Sócrates participaría aún en la batalla de Anfípolis, en el 422 a.C. Estas campañas militares serían, por cierto, las únicas ocasiones en las que el filósofo se ausentó de la ciudad en el Critón. Hay quien se ríe de ello, diciendo que había viajado menos que los cojos, los ciegos y otros lisiados, algo muy poco frecuente entre los sabios y pensadores de la época. Con posterioridad a esta fecha, es decir, ya mayor, Sócrates se casó con Jantipa, una mujer bastante más joven que él y también de mejor posición social, lo que tal vez contribuyera a sostenerlo económicamente. Son interminables las anécdotas que nos han llegado sobre el mal carácter de Jantipa y las frecuentes discusiones que se vivían en la casa de Sócrates, a las que éste habría asistido con resignación ejemplar. Más allá de las diferencias que pudiera haber en el matrimonio, la descripción que da el Fedón de los últimos instantes del filósofo sitúa a Jantipa no solo presente en la escena, sino además dando tan vivas muestras de dolor que fue preciso que alguien se la llevara. Por lo demás, Sócrates tuvo 3 hijos de Jantipa llamados Lamprocles, Sofronisco y Menexeno, sobre los que no existen más datos, aunque el estreno de las nubes en 423 a.C. indica que su actividad filosófica era anterior.
En estos años se sitúan la mayoría de los diálogos platónicos, lo que sugiere un mayor reconocimiento público en esta etapa de su vida. El banquete, ambientado en torno al año 416 a.C., deja claras sus buenas relaciones con las capas más aristocráticas de la ciudad. Por lo que respecta al carácter de Sócrates, los diálogos describen a un hombre que destaca ante todo por su dominio de sí. Es más, la palabra misma que describe esta idea en griego, encrateia, es una creación de los discípulos de Sócrates, entre ellos Platón y Jenofonte. Existe un amplio anecdotario acerca de su extraordinaria capacidad de soportar el hambre, la sed, el frío, el cansancio, e incluso los efectos del alcohol. Su dominio sobre su cuerpo causa impresión tanto en los helados campos de batalla del norte de Grecia, donde camina descalzo sobre la nieve y apenas se protege con una capa, como en los banquetes de sus aristocráticos amigos atenienses, donde es el único que conserva la compostura y hasta la lucidez cuando todos los demás están bajo la mesa por el efecto combinado del sueño, la saciedad y la bebida. Cuando se trata de dominar los deseos, las pasiones y demás impulsos que pugnan por adueñarse de las personas, el comportamiento de Sócrates no resulta menos extraordinario. Si volvemos al campo de batalla, vemos que Sócrates camina entre sus enemigos sin ceder al miedo ni a ninguna otra pasión, casi como si lo hiciera por las calles de Atenas en un día corriente. Sócrates es un buen soldado pero no un héroe comparable a los de la tradición literaria griega. Lo que lo convierte en especial es que su virtud en combate no depende tanto del valor cuanto del puro dominio de sí, que en algunos pasajes se describe casi como inhumano. Esta actitud constituye además su mejor escudo ante sus enemigos, que, según se nos dice, prefieren enfrentarse a otros antes que a él. Los dramáticos eventos y el enrarecido ambiente político que acompañaron al final de la guerra entre Atenas y Esparta 404 a.C. afectaron de forma muy directa al entorno más próximo de Sócrates. Discípulos y amigos suyos como Alcibíades, Fedro, Critias, Cármides, Erixímaco, Querefonte y otros, terminaron exiliados, encarcelados, o ejecutados como resultado de su diversa implicación en la política de la ciudad. A pesar del empeño que puso Sócrates en mantenerse al margen de cualquier actividad política, él mismo no tardaría en seguir el mismo camino. En este sentido, el juicio y la condena de Sócrates en el año 399 a.C., tras una acusación de impiedad presentada por el ciudadano Meleto, no fue ningún acontecimiento extraordinario. A pesar de ello, iba a convertirse en una de las escenas más revisitadas de la historia. Como ya hemos apuntado, lo extraordinario de la escena no era realmente nada de lo que ocurrió allí aquel día. Lo mismo podría decirse de las circunstancias más bien intrascendentes que acabamos de reseñar acerca de la vida de Sócrates, y que han debido extraerse con cierto trabajo de menciones ocasionales en los diálogos dedicados a su persona. Está muy claro que lo más interesante de esta vida no fue nada de todo esto, a ojos tanto del propio Sócrates como de aquellos que le conocieron. Lo verdaderamente original e interesante de ella es algo en cierto modo indetectable al nivel de los hechos, y es que fue una vida vivida de forma enteramente deliberada, de acuerdo incluso con un método. En el próximo capítulo trataremos de examinar con más detalle en qué consiste esta originalidad, a la vez que repasaremos de nuevo las palabras, los hechos y las circunstancias de la célebre escena del juicio.